Claro que sí. Un chico se disfraza de espantapájaros para escapar de sus perseguidores. Pronto, varios matones con perros feroces lo encuentran. Mientras los perros ladran ferozmente al espantapájaros, el líder, un anciano, nota algo sospechoso. Se acerca y rápidamente ve un rostro aterrorizado escondido en el saco. Sin embargo, en lugar de exponer el disfraz del chico, sonríe maliciosamente y da un paso atrás. Luego les indica a sus hombres que abran fuego contra el espantapájaros. La intensa ráfaga de balas convirtió instantáneamente al espantapájaros en un avispero, y el chico que estaba dentro murió horriblemente en el acto, desesperado. Para encubrir el asesinato, el anciano coloca una horca en la mano del chico, haciendo que parezca que fueron atacados y dispararon en defensa propia. El chico, Bubba, tenía problemas mentales. Aunque parecía tener más de 30 años, su mente era la de un chico de 5 años. Sin compañeros con quienes relacionarse, jugaba a menudo con una niña llamada Mary Lee. En ese momento estaba felizmente recogiendo flores silvestres con Mary Lee en el campo, sin darse cuenta de que alguien las observaba desde la distancia. Esa persona era el anciano Otis, el cartero del pueblo. Otis le tiene mucho cariño a la joven Mary Lee, pero está celoso de que Bubba pase tanto tiempo con ella y resentido con Bubba. Finalmente, ese día vio la oportunidad de darle una lección a Bubba. Después de jugar todo el día, Bubba y Mary Lee se sintieron atraídos por una hermosa fuente y unas muñecas de cerámica en un jardín mientras regresaban a casa. Cuando descubrieron que las tablas se podían quitar fácilmente, la curiosa Mary Lee quiso que Bubba se colara con ella para explorar. Aunque Bubba no era muy inteligente, sabía que aquello estaba mal y rechazó la invitación. Sin embargo, Mary Lee, ignorando su consejo, entró de todos modos y fue confrontada por un gran perro negro que le ladraba sin cesar. Aterrorizada, Mary Lee corrió y el perro la persiguió. Desesperado, Bubba rompió las tablas para salvarla, pero llegó demasiado tarde. Cuando logró rescatarla, Mary Lee estaba cubierta de heridas y había perdido el conocimiento. Al ver esto, la madre de Mary Lee creyó erróneamente que Bubba era el culpable. La noticia llegó rápidamente a Otis, quien desde hacía mucho tiempo había querido darle una lección a Bubba. Sus ojos se iluminaron de emoción, pero pensaron erróneamente que Mary Lee estaba muerta. Sin esperar autorización policial, Otis reunió a un grupo para capturar a Bubba. El asustado Bubba corría desesperadamente hacia su casa, pero al ver que se acercaban personas con perros, se alarmó aún más y corrió a contarle todo a su madre. Confiando en su sencillo hijo, la madre de Bubba sabía que no le haría daño a Mary Lee, y le dijo que se escondiera como si estuvieran jugando al escondite. Pronto llegaron Otis y sus hombres. La madre de Bubba los bloqueó en la puerta explicando que su hijo era ingenuo, no estaba mal y que nunca lastimaría a Mary Lee, además de asegurarles que Bubba no estaba en casa. Luego cerró la puerta de golpe. Sin embargo, Otis no estaba dispuesto a rendirse. Mientras se preparaba para entrar, los perros comenzaron a ladrar furiosamente hacia el campo cercano. Siguiendo el rastro de los perros, encontraron a Bubba disfrazado de espantapájaros y le dispararon sin piedad. En ese momento, una voz sonó por la radio, indicando que la orden judicial contra Bubba había sido cancelada y que todo era un malentendido. Mary Lee no estaba muerta. Cuando recuperó el conocimiento, explicó que Bubba la había salvado del perro, no le había hecho daño. El grupo entró en pánico inmediatamente, pero Otis rápidamente ideó un plan. Con calma, sacó una horca del camión y la colocó en la mano de Bubba, haciendo parecer que fue un acto de defensa propia para evitar consecuencias legales. Justo entonces, una ráfaga de viento hizo que el espantapájaros se balanceara de manera inquietante. Poco después, la madre de Bubba presentó cargos de asesinato contra el grupo. Los abogados de ambas partes se enfrascaron en feroces batallas judiciales, y la horca utilizada para incriminar a Bubba se convirtió en una pieza clave de evidencia. Otis y sus hombres insistieron en que Bubba había intentado hacerles daño, lo que los obligó a disparar en defensa propia, sin pruebas suficientes para demostrar la inocencia de su hijo. La madre de Bubba no pudo hacer mucho. El resultado fue predecible. El juez declaró inocentes a Otis y a sus cómplices. Este veredicto devastó a la madre de Bubba. Sabía que estos hombres habían asesinado deliberadamente a su hijo, pero no podía probarlo. Para empeorar las cosas, como Bubba era simplemente un tonto, y Otis y sus hombres eran ciudadanos respetados, la comunidad no solo no mostró ninguna simpatía por la madre de Bubba, sino que incluso celebraron la victoria de los asesinos en los tribunales. Esa noche los hombres celebraron descaradamente en el bar, sin sentirse culpables por la muerte de Bubba. Lo que no sabían era que pronto pagarían un alto precio por sus acciones. Una repentina ráfaga de viento afuera pareció llevarse la ira de Bubba. Mientras tanto, Mary Lee, mientras dormía, escuchó débilmente a Bubba llamándola. Inmediatamente fue a la casa de Bubba, donde su madre le dijo que Bubba estaba muerto. Pero Mary Lee insistió en que Bubba no estaba muerto y llevó a la madre de Bubba al lugar donde lo mataron, diciendo que Bubba solo estaba jugando al escondite con ella. Aunque la madre no podía aceptarlo, sabía que su hijo estaba efectivamente muerto. En los días siguientes, los asesinos reanudaron su vida normal, aparentemente sin preocuparse por la muerte de Bubba, hasta que un día la esposa de uno de los hombres notó que de repente aparecía un espantapájaros en su campo.
Hawker quedó atónito al ver que se parecía exactamente al espantapájaros de aquel fatídico día. Con la aparición del espantapájaros comenzaron las pesadillas de los hombres. Al principio, Hawker lo descartó como una broma de sus compañeros, pero cuando los confrontó nerviosamente, ellos negaron cualquier participación. Después de todo, eran cómplices y no tenían motivos para hacer tal cosa. Luego los tres se acercaron a Otis y le explicaron la reaparición del espantapájaros. Temían que alguien hubiera descubierto la verdad, ya que los espantapájaros no se mueven solos. Sin embargo, Otis mantuvo la calma y les aseguró que nadie lo sabía, excepto posiblemente la madre de Bubba, quien podría estar tratando de asustarlos para que cometieran un error. Otis les aconsejó que se fueran a casa y actuaran como si nada hubiera pasado, advirtiéndoles que no se comunicaran con él a menos que fuera absolutamente necesario, ya que solo despertaría sospechas. Esa noche, Hawker condujo borracho hasta su casa en el campo, solo para descubrir que el espantapájaros había desaparecido y lo único que quedaba era un marco de madera. Sin dudarlo, lo derribó de una patada, pero justo cuando estaba a punto de entrar, escuchó un ruido en el granero, donde misteriosamente se había encendido la pulidora. Después de apagar la máquina con una expresión confusa en su rostro, un poco más de paja cayó del techo del edificio. Hawker subió la escalera con una barra de hierro en la mano y se acercó con cautela a la caja de madera, pensando que el culpable se escondía dentro. Pero entonces la máquina se reinició repentinamente, lo que provocó que Hawker, sorprendido, perdiera el equilibrio y cayera. Aunque logró agarrarse de un cable cercano, pronto perdió el control y cayó en la pulidora de alta velocidad, donde murió horriblemente, triturado. Al día siguiente, mientras Otis desayunaba con su familia, se enteró por su padre de que Hawker había sido hecho trizas. Otis acudió corriendo al lugar. Llegó justo cuando la policía estaba empacando los restos de Hawker y su afligida esposa era escoltada a un coche de policía. Como no se encontró evidencia de crimen, la policía dictaminó que la muerte de Hawker fue un accidente. Otis estaba convencido de ello, pero a sus dos compañeros restantes les resultaba difícil de creer. Después de todo, nadie estaría trabajando en mitad de la noche, y cuando llegó la policía, la pulidora ya estaba apagada. Si fue un accidente, ¿quién apagó la pulidora? A Otis también le resultaba difícil de creer y especuló que la pulidora podría haberse quedado sin combustible. Para llegar al fondo de las cosas, los tres se colaron en el granero al amparo de la noche. Descubrieron que el tanque de combustible estaba lleno, y la verdad innegable les hizo darse cuenta de que la muerte de Hawker tenía una causa más oscura. A la mañana siguiente, Otis, con el pretexto de repartir correo, visitó la casa de Bubba, convencido de que la madre de Bubba estaba detrás de todo esto. Cuando salió de su auto, vio a Merrily saliendo de la casa. Otis saludó a Merrily con una sonrisa, pero ella solo lo miró antes de darse la vuelta, aparentemente consciente de que él era el responsable de la muerte de Bubba. Luego, Otis intentó obtener una reacción de la madre de Bubba mencionando la muerte de Hawker, con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Otis no creía en fantasmas y estaba seguro de que la madre de Bubba fue quien mató a Hawker. Ingenuamente pensó que con la muerte de Hawker estaban empatados y que cada uno podría seguir con sus vidas sin interferencias. Pero la madre de Bubba no estuvo de acuerdo y le advirtió que se mantuviera alejado de Merrily, ya que había notado la forma en que Otis la miraba. El rostro de Otis se ensombreció y se fue sin mirar atrás. Lo que no sabía era que la muerte de Hawker era solo el comienzo. Esa noche, mientras Philby estaba terminando su trabajo, volvió a ver el espantapájaros en su campo. Incrédulo, se acercó y vio que era idéntico al espantapájaros del día que mataron a Bubba. Al recordar el espantoso destino de Hawker, Philby se llenó de terror. Inmediatamente buscó a Otis y le contó sobre la reaparición del espantapájaros. Pero cuando llegaron al campo de trigo, el espantapájaros había vuelto a desaparecer misteriosamente. Aunque Philby enfatizó repetidamente que realmente vio el espantapájaros, Otis no estaba convencido y creyó que Philby estaba sobreestimulado y alucinaba. Philby amenazó con entregarse a la policía a la mañana siguiente si no hacían algo, creyendo que al menos salvaría su propia vida. Otis, que no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida en prisión, seguía creyendo que la madre de Bubba estaba detrás de todo. Entonces, se coló en la casa de Bubba nuevamente, esta vez acercándose sigilosamente detrás de ella y tapándole la boca. Otis solo tenía la intención de advertirle que se detuviera, no de matarla, pero no se dio cuenta de que tenía una afección cardíaca. Cuando finalmente retiró la mano, descubrió que ella había muerto de un ataque al corazón. Otis estaba asustado, no esperaba que las cosas se salieran de control. Estaba a punto de huir cuando notó que la estufa de gas estaba encendida. Decidió cubrir sus huellas y apagó la llama, pero dejó el gas abierto, con la esperanza de simular un accidente. Cuando el gas llenó la habitación, la chimenea provocó una explosión.
Al día siguiente, la policía llegó al lugar y, una vez más, dictaminó que el incidente fue un accidente. Otis, creyendo que había solucionado todos sus problemas, reanudó su trabajo diario con renovada confianza. Sin embargo, Philby seguía temeroso, y Skeeter, que trabajaba en una gasolinera, estaba igualmente preocupado. Ambos hombres sospechaban que las cosas no eran tan simples como parecían. Esa noche, Philby notó que los cerdos en su corral actuaban de manera extraña, como si estuvieran asustados. Mientras miraba a su alrededor, escuchó un golpe detrás de él. Armado con un palo, Philby fue a investigar, solo para descubrir que era una cadena golpeando el granero. Aliviado, se dio la vuelta y vio una sombra dentro de su casa. Presa del pánico, corrió hacia su coche para escapar, pero cuando el auto no arrancó, Philby no tuvo más remedio que esconderse en el granero, asegurando la puerta detrás de él. Cuando el ruido exterior amainó, intentó salir, solo para descubrir que la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Al mismo tiempo, el elevador de grano se puso en marcha repentinamente, llenando el granero de grano. Sin forma de escapar, Philby fue enterrado vivo lentamente por el grano. Al escuchar la noticia, Otis corrió a la gasolinera para contarle a Skeeter sobre el horrible suceso. Desesperado por salvar su propia vida, Skeeter decidió entregarse a las autoridades, pero Otis lo detuvo por la fuerza. Otis, todavía en negación, creía que todo era solo una serie de accidentes, y se negaba a creer que Bubba, quien estaba muerto, pudiera estar buscando venganza. Para probar su teoría, Otis llevó a Skeeter al cementerio y juntos desenterraron la tumba de Bubba. Pero cuando Skeeter abrió el ataúd, se sorprendió al descubrir que el cuerpo de Bubba había desaparecido. Aterrorizado, Skeeter salió de la tumba, decidido a acudir a la policía de inmediato. Otis lo persiguió y lo tiró al suelo, pero para entonces Skeeter ya no podía razonar, y nada de lo que Otis dijo pudo calmarlo. Sin otra opción, Otis fingió estar de acuerdo con el plan de Skeeter de entregarse, y lo atrajo de regreso a la tumba. Convenció a Skeeter para que restaurara la tumba de Bubba antes de ir a la policía. Ingenuamente, Skeeter saltó de nuevo a la tumba y cerró la tapa del ataúd. Después de enterrar a Skeeter, Otis se fue, pero en el camino inesperadamente se encontró con Mary Lee y la vio correr hacia un campo cercano. Otis la siguió rápidamente. Finalmente encontró a Mary Lee escondida en una excavadora. Mary Lee luchó por escapar, pero Otis la alcanzó después de solo unos pocos pasos. La agarró y le exigió saber si ella estaba detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Mary Lee gritó de terror y de repente, la excavadora arrancó por sí sola. Mientras Otis estaba distraído, Mary Lee salió corriendo. Entonces, Otis fue testigo de algo aterrador. La excavadora avanzaba hacia él sin conductor. Aterrorizado, Otis se giró y corrió, sin darse cuenta de que no había estado mucho tiempo fuera cuando se topó con el espantapájaros detrás de él. La horca del espantapájaros se clavó en el cuerpo de Otis, la misma horca que él había usado para incriminar a Bubba. Al final, Otis pagó con su vida por sus acciones, mientras el espíritu de Bubba, habitando en el espantapájaros, seguía vigilando y protegiendo a Mary Lee.